Bueno, queridos amigos, bueno, como ya nos hemos visto en anteriores oportunidades, mi nombre es Cristian Scoponi y en mi carácter de vicepresidente de ITEPSUR es un gusto y me complace darles la bienvenida a esta segunda reunión de pláticas colosales y por otro lado a la última actividad que vamos a la última jornada, la última reunión que vamos a tener durante este año. Hoy, por supuesto, esta plática colosal se va a centrar en el tema posibilidades y límites del derecho penal tributario. Lógicamente quiero agradecer en primer lugar a los amigos Agustín Celorio, a Humberto Bertaza por su presencia y por disponer de su tiempo y acompañarnos en esta actividad, obviamente hacerlo en nombre de ITEPSUR y también a título personal en virtud de la amistad con que me une con ellos. Agradecer, por supuesto, a todos los integrantes de ITEPSUR, bueno, que de una u otra manera colaboran para que el trabajo conjunto podamos armar esta particularmente y todas las reuniones que hemos armado durante el año. Lógicamente, al auditorio, que una vez más nos acompaña en este año tan complejo, este año distinto, ¿no? He leído el otro día por allí que posee la vital contradicción del ciclo de otoño. Así que, y esto por supuesto, estamos aquí en la continuidad a pesar de todo y demostrando que, bueno, que uno se puede adaptar al cambio. Hemos tenido una cifra cercana a las 1000 personas que se han inscrito en las distintas actividades que hemos realizado desde abril hasta hoy. Así que gracias a todos nuevamente. Bueno, ¿qué es ITEPSUR? Siempre, como bien es sabido, el público se renueva. Dos palabras de lo que es ITEPSUR: es el Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur, que es una entidad sin fines de lucro que tiene como finalidad la promoción del saber en materia penal y sus disciplinas vinculadas, hacemos hincapié preferentemente en metodologías interdisciplinarias y preferentemente transdisciplinarias. Por supuesto, es una institución que tiene vinculaciones a distintas universidades, organismos nacionales e internacionales, y es, como siempre decimos, una institución de puertas abiertas al conocimiento, así que todos aquellos que quieran de una u otra manera conocer más acerca de nuestras actividades, de nuestros programas, de las investigaciones, de lo que fuere, los invito a visitar la página que es www.itepsur.org. Antes de presentar a estos amigos, que la verdad que no necesitarían presentación, pero antes de leer algunas líneas esenciales de sus currículum, les voy a explicar cuál es la mecánica de esta plática. La idea aquí es que como auditorio nos constituyamos en testigos de una conversación entre dos personas de gran nivel en una determinada temática. Así que bueno, es lo que vamos a vivir hoy. No va a haber moderación, yo simplemente los presento y quedan en una charla horizontal. Por supuesto, el público puede participar a través de hacer alguna consulta, algún aporte, alguna cuestión. Tratamos de que no sean demasiado extensas de leer, porque las tienen que ir volcando en el chat general. De manera que, bueno, los platicantes podrán responder al final o ir intercalando la temática si es de interés y ven que se adecúa al momento de la charla. Agustín Celorio Vela es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, realizó estudios de especialidad, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en Derecho Fiscal Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de Harvard, ha realizado cursos de posgrado sobre fraude fiscal, prevención de blanqueo de capitales, así como en Derecho Penal Económico y Derechos Humanos, ambos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Agustín también ha realizado estancias académicas en diversas universidades españolas, entre ellas Complutense de Madrid, Cantabria, Salamanca, Santiago de Compostela y Castilla-La Mancha. Y por supuesto es el actual presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario. Humberto Bertaza, por su lado, es contador público egresado en la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio de la profesión, es profesor emérito de la Universidad de Belgrano, es director de la carrera de posgrado de especialización en tributación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa, ha sido profesor titular de la Cátedra de Procedimientos Tributarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano,
Ha sido presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí desde el año 2013 hasta el año 2019, así como también presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, de la cual actualmente es miembro honorario. Además, entre otras tantas cosas, es director de la Ley Online, la parte de Ciencias Económicas, autor de numerosos libros y artículos, ustedes saben, de la materia tributaria y penal tributaria, así como expositor en distintos tipos de eventos. Y es, por supuesto, el actual presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Así que qué mejor que para esta temática tener al presidente del Centro Mexicano y del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, que, como última cuestión, y ya les doy la palabra, tengo el gusto y el placer de haber sido testigo de honor en aquella firma del Convenio General de Colaboración que se ha firmado por allá por 2017, creo que fue en las jornadas de mayo de 2017, así que véase en esta plática también un fruto de aquella jornada. Así que bueno, no sé quién comienza, pero quedan ustedes en el uso de la palabra. Gracias. Adelante, Humberto, adelante, mi hermano. Empezá, Agustín, empezá porque vos tenés que hacer el marco. Muy bien. Yo quiero, antes que nada, a todos nuestros participantes, pues, que sepáis que en México también se está viviendo este acto del fallecimiento del eterno Diego Armando Maradona, que, como ustedes saben, Diego protagonizó algunas de sus máximas glorias deportivas a lo largo de su carrera en nuestro país. Basta simplemente mencionar que el monumental Estadio Azteca, donde la Argentina ganó la Copa Mundial de 1986, tiene como herencia del eterno Diego Armando no solamente el gol del siglo, sino la mano de Dios. Por ello, esa herencia que México tiene, hoy la conserva como fruto de esa alianza y esa hermandad que durante años se ha plasmado en estos dos pueblos hermanos. La República de la Argentina y México, hoy lo probamos aquí en este evento de ITEPSUR, coordinado por mis amigos, mis hermanos, don Alejandro Catania y Cristian Scoponi, que nos han dado la oportunidad a mi hermano Humberto Bertaza y a un servidor de participar aquí en estas charlas organizadas por el Instituto Transdisciplinario del Derecho Penal del Sur. Por ello, me complazo en participar en estas pláticas colosales el día de hoy, haciendo ese testimonio que honra la memoria de Diego, el eterno Armando Maradona. Adelante, mi hermano Humberto. Bueno, gracias Agustín, gracias por compartir esta reunión y gracias por el recuerdo que acabas de hacer, mucho más gratificante cuando viene de tu parte. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la entidad organizadora por el hecho de permitirme estar aquí. A su vez que felicitarlo tanto a Alejandro como a Cristian por la tarea que vienen desarrollando. Realmente una tarea muy auspiciosa, una tarea muy importante en la apertura del debate, del diálogo, del intercambio de opiniones. Digo, tantas cosas tan faltantes en nuestra sociedad, ¿no? Y si empezamos por lo menos con este tema reducido en esta especialidad, ojalá que sea esto la semilla para que realmente el diálogo pueda existir entre todos los argentinos, ¿no? Un requisito y un deseo que todos tenemos. Gracias además nuevamente a Agustín por compartir. Este año tuvimos con el Centro Mexicano una serie de eventos, así que realmente muy feliz de haber compartido muchísimos encuentros con otros colegas
internacionales, y tal cual decía Cristian, efectivamente, en ese convenio marcó un hito, porque a partir de ahí empezamos a trabajar conjuntamente con nuestros amigos, nuestros hermanos mexicanos, más la pata española llevada adelante por Juan Carlos Ferrer Olivé, ¿no? Así que realmente muy feliz por todo lo que se está haciendo. Bueno, el disparador, que quería empezar con un disparador, así después empezamos esta plática con el amigo Agustín. El disparador para mí es un tema, cuando hablamos de los límites, me gustaría abordar el tema del derecho tributario. ¿Cómo el derecho tributario participa con el derecho penal tributario? Con el derecho penal tributario, bien digo. Siempre nosotros vimos este régimen como una moneda de doble cara, y en esa cara que justamente permitía lo interdisciplinario, la parte penal y la parte tributaria. Y el derecho tributario realmente viene a aportar en este régimen una serie de aspectos muy importantes. Si nosotros empezamos con el tipo penal del delito de evasión fiscal, vamos a ver cómo de entrada entra a jugar también el derecho financiero y el derecho tributario, porque en realidad la figura está vinculada a la evasión del pago de tributos. Y la evasión del pago de tributos hace que los tributos justamente no tengan una definición en la ley, y por lo tanto, este primer elemento tenemos que ir en auxilio del derecho financiero y en el derecho tributario para ver realmente lo que es esto de los tributos locales y de los tributos nacionales. Me parece que es una referencia muy interesante, que en su momento dio origen a una discusión a su vez muy interesante, que llegó hasta la jurisprudencia, donde empezó a analizarse realmente cuál era el concepto del tributo a los efectos de la evasión, y si esto quedaba reducido a los impuestos que estaban bajo la órbita de la AFIP, o si también comprendía otros impuestos nacionales, como por ejemplo el impuesto al turismo, que es un impuesto nacional, pero que no está bajo la órbita de la AFIP. Como vos bien sabés, Agustín, nuestro país es un país federal, con un nivel de gobierno nacional, provincial y municipal, y el bien jurídico tutelado alcanza la protección de los impuestos nacionales y de los impuestos locales, no los municipales. Pero no se queda ahí la cosa, porque en realidad para la figura de evasión también se requiere la definición del sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo tampoco tiene una definición en la norma penal, y entonces nuevamente tenemos que recurrir a lo que es la norma tributaria, la ley de procedimientos tributarios, donde ahí aparece una definición de lo que es el sujeto pasivo, tanto en esa nomenclatura clásica, en esa distinción clásica tenemos en la ley 11.683 respecto de los que son deudores por deuda propia o por deuda ajena. Y a su vez también el tercer elemento que me parece importante destacar, que se referencia a la ley tributaria, es justamente el pago de tributo, porque cuando nosotros hablamos del complejo mecanismo tributario de lo que hace una determinación, aquí tenemos que recurrir a lo que es esa separación que hace la ley procesal tributaria en el sentido de lo que es la determinación tributaria y lo que es la liquidación tributaria. Desde este punto de vista, la evasión está vinculado al primer aspecto, o sea, la determinación tributaria, y no a la liquidación de impuestos, porque la liquidación de impuestos queda ubicado en otros tipos penales que contiene la propia ley.
Otro ejemplo que podemos dar de cómo necesita la norma penal del derecho financiero y del derecho tributario es toda la problemática de los beneficios fiscales. La ley penal tributaria contempla 3 tipos penales en esta materia, o sea, lo que es la evasión agravada, producida por la utilización de facturas apócrifas, pero también por los beneficios fiscales, más el tema del aprovechamiento indebido de los beneficios fiscales y la obtención fraudulenta de los beneficios fiscales. Pero ese término de beneficios fiscales que tiene la ley penal tributaria una segmentación muy importante entre 2 aspectos. Aquello que implica el dejar de pagar el impuesto y aquello que implica un desplazamiento del Estado que en definitiva termina dando ese beneficio al contribuyente con sus efectos desde el punto de vista penal. Y es aquí también el derecho financiero, el derecho tributario, donde empieza a discutirse realmente cuál es este concepto de los beneficios tributarios. En particular, quería simplemente recordar uno de ellos, que es el que desde hace tiempo me viene preocupando y que en general no he visto en la jurisprudencia el haberlo considerado, que es el que se refiere al recupero de IVA de exportaciones. Tanto la AFIP, cuando hace las denuncias penales, como la jurisprudencia, en los casos de condena que existen en esta materia, ha considerado que los recuperos de IVA de exportación son beneficios fiscales, cosa que realmente no comparto. Esto para mí no es un beneficio fiscal, sino que en realidad esta dispensa que la ley le da en el impuesto valor agregado, que en realidad es una dispensa doble, porque por un lado se exime del IVA a las exportaciones y por el otro lado se permite el recupero de créditos fiscales, en realidad no es más que producto de una norma internacional, las normas de GATT, que justamente establecen la obligatoriedad, y la Argentina está adherida al GATT, de la no exportación de impuestos. Y justamente los mecanismos adoptados por las leyes argentinas buscan ese objetivo para que en definitiva la imposición recaiga sobre el exterior y no recaiga en el país de exportación. El tema de la apropiación de impuestos, la apropiación indebida de impuestos o la apropiación indebida de los recursos de seguridad social, es otro tema similar porque aquí estamos hablando de tributos, de recursos de seguridad social, estamos hablando de aportes y estamos hablando de retenciones. Los aportes previsionales que están basados en la legislación de seguridad social y las retenciones y percepciones que están dentro también del ámbito tributario. Y para que se pueda dar esta figura penal, previamente debe existir la figura de retención o la figura de percepción. Y como ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades, la retención y la percepción solo opera cuando por un lado está definido por la ley y en segundo lugar cuando existe una disponibilidad financiera. Si no hay disponibilidad financiera, ni hay retención, ni hay percepción. Doctrina clásica de nuestra Corte que obviamente también se aplica en materia penal tributaria. Por último, el tema, cuando hablamos de las denuncias, o sea, el fisco detecta que hay una situación que en principio se ha obrado con ardid, tenemos el dolo, estaríamos ante un tipo penal determinado, formula la denuncia y entonces acá aparecen también otros conceptos que tenemos que hacer un reenvío a las normas tributarias, como es, por ejemplo, el hecho de tener una determinación de oficio, con lo cual el fisco lo que está haciendo es impugnar la declaración jurada del contribuyente, está determinando la cuantía y está exigiendo el pago del impuesto, y esto de la determinación, que después da origen a la denuncia penal, también tiene base en la ley
de procedimiento tributario. De la misma forma, la determinación de seguridad social, que está basada en las normas previsionales que tienen algún distinto con la tributaria, pero que tiene un punto en común. Y ese punto en común es justamente las normas administrativas que así lo establecen. Entonces me pareció, Agustín, como punto de arranque, me pareció interesante ver todos estos aspectos del derecho tributario y cómo el derecho tributario viene a aportar, viene a traer normas y cómo en definitiva se complementan y cómo se armonizan. Creo que este es el tema por demás interesante. Muy bien, mi querido hermano don Humberto Bertaza, por este prolegómeno respecto a esta charla colosal del día de hoy que estamos desarrollando con ITEPSUR, reitero, el Instituto Transdisciplinario de Derecho Penal del Sur. Efectivamente, este tema de la vinculación del derecho tributario con el derecho penal tributario es algo que es fundamental en el análisis, la interpretación de las normas sancionatorias que tienen o que buscan combatir la evasión o la elusión fiscal. Es muy importante para nuestros amigos argentinos que están siguiendo esta charla del día de hoy, exponerles brevemente algunas consideraciones que tienen que ver con el desarrollo del derecho penal tributario en diversas latitudes. En el caso particular del derecho penal tributario argentino, debemos de subrayar para que los seguidores de esta charla en México lo comprendan. Argentina tiene su ley penal tributaria de manera autónoma, independiente. No está ni en la Ley General Tributaria ni en el Código Penal. Por lo tanto, esa es la primera o el primer bloque de leyes penales tributarias. Las leyes penales tributarias que tienen un carácter independiente tanto al Código Penal per se como a la Ley General Tributaria. Esa es la primera acercamiento o interpretación. En el caso español, es el Código Penal español el que regula los delitos tributarios en un capítulo per se dentro del Código Penal de España. Segunda forma, segunda estructura. Pero hay una tercera que es la que México ha optado, y es que en su Código Penal no existe la regulación de los delitos tributarios, ni tenemos una ley especial como ya la tuvimos hace 73 años con la primera ley penal tributaria mexicana del año 47, y hoy los delitos tributarios se encuentran integrados a la Ley General Tributaria Mexicana, que en nuestro entorno se denomina Código Fiscal de la Federación. Entonces, el primer apuntamiento es eso, que puede estar la regulación de manera autónoma, independiente, como la ley actual argentina, la ley 27430, que es la actual, o las leyes anteriores, a partir del año 90, como normas independientes, o el Código Penal español, o la ley mexicana que contempla dentro de la Ley General Tributaria esta regulación. Y esto tiene un sentido, como lo acaba de exponer mi hermano, Gustavo, mi amigo Humberto Bertaza, que tiene que ver con el tema no solamente que el derecho penal tributario mexicano dentro del Código Fiscal de la Federación regula los tipos penales de naturaleza penal tributaria, sino que en su entorno, es decir, en el propio Código Fiscal Federal o la Ley General Tributaria Mexicana,
contempla un capítulo de reglas de derecho de consideraciones generales. Es decir, tiene su propia parte general el derecho penal tributario mexicano adicionado a los tipos penales. En México, la tentativa, la autoría, la participación, los requisitos de procedibilidad en materia penal tributaria están dentro del propio Código Fiscal de la Federación en una primera parte previa a los tipos penales tributarios. Y entonces, por la especialidad de la norma, la Ley General Tributaria Mexicana, desde el año 80, con el código del año 80, bueno, en realidad de 81, pero se planteó una parte general del derecho penal tributario mexicano como, hasta donde tengo antecedente, el único código regulatorio de normas penales tributarias que tiene su propia parte general. Si ustedes observan el tema de autoría y participación en el Código Penal Federal Mexicano, está regulado en el artículo 13 y, sin embargo, la autoría y participación en materia fiscal se regula en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación Mexicana. Y pueden decir, ¿por qué el legislador mexicano llegó a ese grado de especialidad o especificidad de que la ley penal tributaria mexicana inserta dentro de la ley tributaria tenga no solamente la regulación de los tipos penales, sino una parte general del derecho penal tributario, donde tenemos, por ejemplo, una regulación donde a la FIP en México, acá el Servicio de Administración Tributaria, se le da el carácter de víctima o ofendido en los delitos fiscales. La clasificación dentro del Código Fiscal, dentro de la ley tributaria, de los diferentes tipos penales en razón al requisito de procedibilidad. Si se tratan de delitos de querella, si se tratan de delitos de declaratoria de perjuicio, declaratoria de contrabando o denuncia, dentro del propio Código Tributario. No necesita, pues, regularse, o así lo considera el legislador mexicano, y no va a la norma general del derecho penal. El sobreseimiento del proceso penal tributario regulado en la propia ley tributaria, las providencias precautorias, los delitos de tentativa, el encubrimiento, la prescripción, el delito continuado, la sustitución y conmutación de sanciones en materia penal tributaria, todo esto regulado en una parte general previa a el estudio de los tipos penales. Y esto, como está diciendo Humberto Bertaza, es la importancia que el derecho tributario concibe y el aporte que el derecho penal tributario va a hacer en favor de ese ejercicio de la acción recaudatoria. En México, pues, se ve, y actualmente lo vivimos de una forma que ya lo hemos comentado en varios conversatorios. México se convirtió en el primer país donde la evasión tributaria, cuando rebasa cerca de 7.800.000 pesos mexicanos, si eso lo dividen por 20 pesos, estamos hablando de $300,000, $350,000, se convierte en delito de delincuencia organizada. Y es hoy en día un tema relevante en el mundo del derecho penal tributario mexicano, porque México en la pandemia, usando como herramienta de recaudación el derecho punitivo tributario, ha recaudado 350,000 millones de pesos, equivalente, si lo dividimos por 20 pesos de cada dólar,
pues una cantidad inconmensurable de recursos haciendo uso del derecho penal tributario. Vamos al círculo de fuego. Entonces, hoy por hoy, entramos a una dialéctica hegeliana donde efectivamente el derecho tributario participa con el derecho penal tributario o lo nutre de aquellos elementos necesarios, como ha comentado Humberto Bertaza, para darle cobertura, pero el derecho penal tributario es el brazo, es la espada de Damocles del gobierno mexicano para recaudar aquellos tributos. Y en esta lámina presento lo que he denominado el círculo de fuego para el combate al fraude fiscal, a las usinas y evidentemente al lavado de dinero. Y aquí están participando las distintas estructuras de la Autoridad Federal Mexicana que convergen a este combate para que el derecho penal tributario mexicano, con el delito de evasión simple, evasión agravada, como se llama en Argentina, en México defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, evidentemente con toda la casuística de las calificativas del delito, hoy tenemos en este círculo de fuego donde participa el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que es la FIP Argentina, donde tenemos a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es el órgano que formula la querella por evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera con la Comisión Nacional Bancaria, y todos participando en este círculo de fuego para formular la judicialización de estos casos ante la Fiscalía General de la Nación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque regresamos a la pregunta ícono de la charla del día de hoy. ¿Cómo el derecho tributario participa con el derecho penal tributario en esta búsqueda de los recursos para cumplir el gasto público de nuestras repúblicas? Y evidentemente que llegamos a algo que he llamado el ecosistema penal tributario. Este es otra construcción por parte del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, donde se ven estos 8 componentes que hoy por hoy son la base esencial del combate a la evasión tributaria, la elusión tributaria, y ya vinculando un tema que hoy por hoy está ya aprobado y que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2021, que es la evasión fiscal por fraude a la ley o abuso del derecho. Vean ustedes, fraude fiscal, facturas falsas, delincuencia organizada, lavado de dinero, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance, extinción de dominio y el enfoque basado en riesgos. Este ecosistema está absolutamente vinculado al círculo de fuego para lograr este embate, este combate, esta lucha frontal, no solamente a la evasión simple, la evasión agravada, a las usinas, al blanqueo de capitales, sino evidentemente ahora ya con un enfoque también muy directo en contra de la elusión fiscal. Y entonces se reclaman las cláusulas antiabusivas o los esquemas reportables como elementos de base para que la estructura del círculo organizacional esté en posibilidad de hacer un combate frontal a el fraude tributario, a las usinas, al lavado de dinero, y otro tema que es la apropiación indebida
de impuestos o de aportes a seguridad social, que es lo que en México se conoce como la lucha contra el outsourcing ilegal, falso o simulado. Y aquí hay una coordinación interinstitucional que viene dado por cada una de estas organizaciones. Como ustedes lo ven, participa la AFIP mexicana, que es el SAT. También tenemos al Infonavit, que es la institución encargada de las cuotas de vivienda, la Procuraduría Fiscal de la Federación, también la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría del Trabajo, y Previsión Social, y finalmente tenemos a la Fiscalía General de la República como ente regulador de esta lucha que se acaba de iniciar en contra de el outsourcing ilegal, falso, simulado, porque el 12 de noviembre se presentó la iniciativa por parte del presidente de la República donde se declara que se elimina el outsourcing de la legislación mexicana. No va a existir outsourcing, y esto ha tenido un enfoque donde el empresariado mexicano, las academias, las organizaciones gremiales están pidiéndole al gobierno de México que detenga esta acción, y esto pues parte de la base de lo que Humberto Bertaza está comentando sobre cómo el derecho tributario participa con el derecho penal tributario. Evidentemente que los temas de sujeto activo, sujeto pasivo, la cuota tributaria, el dolo, como elementos dogmáticos, son fundamentales, pero reitero, México ha pasado a la vanguardia en esta lucha contra la elusión, contra la evasión, contra el outsourcing ilegal, y el tema que comento, que es ya la eliminación o la consideración de que va a poder existir a partir del 2021 la figura de la evasión fiscal por fraude a la ley. Esto que tiene que ver con las cláusulas antiabuso, los esquemas reportables. Si México reclasifica una operación, la autoridad tributaria reclasifica una operación, y esa operación, a juicio de la autoridad tributaria, es un elemento que permite calificar como ilícita la conducta o el hecho realizado por el contribuyente, como ustedes saben, en los países que tienen la cláusula antiabuso, pues no hay posibilidad de ejercitar acción penal en contra de la reclasificación, porque se considera que no hay dolo, no hay intencionalidad por parte del contribuyente. En México, a partir del 2021, cuando la autoridad tributaria reclasifique un acto, un hecho jurídico, donde el contribuyente consideró que no existía carga fiscal, o que se disminuía la carga fiscal, o que se difería la carga fiscal, si la autoridad reclasifica esa operación y considera que hay hechos ilícitos, va, de acuerdo a la reforma, se va a poder incoar acción penal en contra del contribuyente. Como ven, es muy importante que veamos las posibilidades y límites del derecho penal tributario en México, que ha convertido la autoridad, reitero, al derecho penal tributario en su brazo ejecutor, en la espada de Damocles, para que todo aquello que lo vea con un ánimo de elusión o de evasión va a ejercitar los mecanismos necesarios para no solamente recaudar la cuota tributaria que a su juicio corresponda, sino que va a empezar
a ejercitar acción penal de una manera desencadenada en contra de esos actos y esos hechos y evidentemente en contra del obligado tributario. Si me permitís, adelante, Agustín, mi querido Humberto. Si me permitís, justamente de los temas, bueno, México indudablemente está produciendo una serie de modificaciones legales trascendentes, ¿no? Tal cual lo está señalando en esta materia en la parte penal tributaria. Pero quería levantar dos temas que son, me parece, de total actualidad, y de total actualidad no solo en nuestro país, sino también en los países más avanzados. Uno es el tema de los esquemas reportables o los mecanismos de planificación fiscal reportables o que deben ser informados. Todo esto con una base en disposiciones de BEPS, como sabemos, de la DAC 12, la DAC 6, y que en la Argentina hace un mes, acaba de ser reglamentado en una norma que ya dio y está provocando gran discusión sobre todo lo que implica el reporte de las planificaciones fiscales, y yo a esto le agregaría, y más aún, los efectos que estas informaciones pueden producir desde el punto de vista penal tributario. Y el segundo aspecto, que me parece realmente muy, muy interesante, es el tema de las cláusulas antiabuso. Cláusulas antiabuso que en nuestro país, en realidad, el tipo de cláusula es de antigua data, porque de alguna manera el criterio de interpretación del artículo 1 y 2 de realidad económica, de alguna forma está dentro de esa aplicación genérica, y de aquí también viene la discusión acerca si la impugnación tributaria basada en estas cláusulas podría dar origen o no a una norma penal. Respecto del primer tema, me parece que en general las administraciones tributarias, sin perjuicio que en el mundo cuentan con importante información de los contribuyentes, yo diría en especial de los grandes contribuyentes, y en lo que hace a la operativa internacional a través de los estudios de precio de transferencia o de los informes de Country by Country Report, todos estos conceptos están dando una información muy importante a la administración tributaria, que no está contento con eso, no está contento, y entonces recurre a estos esquemas donde de alguna manera está buscando una información temprana. Es decir, la otra alternativa tendría que haber sido que el fisco tenga que fiscalizar a los contribuyentes para ver los criterios que utiliza. Pero de esta manera, diría que hasta puede sistematizar en forma temprana la información y puede unirse de los criterios de planificación fiscal. Y acá me parece que existe un gran interrogante, no solo en el esquema como está implementado en la Argentina, sino también en el mundo, que sería cuál va a ser la utilización que la administración tributaria va a realizar de esa información. Y qué efectos esa información y eventualmente la impugnación por parte de la administración tributaria puede llegar a originar en el régimen penal tributario. Hace pocos días, participando en un evento sobre este tema, las autoridades fiscales dieron a conocer un poco el espíritu que tiene esta norma. Y el espíritu que tiene, según las autoridades fiscales, no apunta a la sanción, no apunta a un régimen punitivo, sino apunta más que todo a poder hacerse de la información y transmitir, yo diría casi pedagógicamente al contribuyente, cuál es el criterio del fisco en los determinados esquemas que hoy existen y que, dicho sea de paso, la administración tributaria
también conoce. Pero resulta que con este mecanismo es posible llegar a pensar que la administración tributaria va a elaborar, como ha elaborado en otros países, por ejemplo, en Chile, ha elaborado una serie de, diríamos, anexos donde va contemplando cuáles son estos mecanismos de planificación fiscal que la administración tributaria considera nocivo o anómalo o ilegítimo. Y acá empieza el primer problema, porque en realidad esa calificación, habida cuenta que podemos estar ante una planificación fiscal legítima o nociva o agresiva, esa calificación de uno u otro lo va a hacer la autoridad fiscal en base a un criterio. Y ese criterio puede ser que ese criterio no coincida con el criterio que tenga el contribuyente. Entonces, la posición de la administración, ¿cuál es? Va a ser una suerte de decálogo, de decir, bueno, estos son todas las planificaciones que desde nuestro punto de vista se consideran nocivas. Y ante eso, esto sería, salvando las distancias, como el efecto de una consulta vinculante, ¿no? Ante la posición que da el fisco, el contribuyente tiene, obviamente, toda la libertad de decidir si continúa con ese esquema o se adhiere a la posición del fisco y lo cambia. Pero acá aparece el problema realmente, porque si es el contribuyente el que ha hecho esta información y con posterioridad el fisco no está de acuerdo con esto, y como posterior de eso le hace una fiscalización y como consecuencia de la fiscalización le impugna la declaración jurada, ahí aparece el problema si habría posibilidad de iniciar un proceso penal. Un tema que, bueno, se está en este momento discutiendo, pero que indudablemente hay una primera sensación, es una primera sensación que nos da el tema, en el sentido de que mal podría iniciar un proceso penal la administración tributaria cuando lo va a iniciar en función de un esquema, de unos datos que el propio contribuyente le ha dado y le ha dado como consecuencia de un régimen obligatorio como es este. Con lo cual, me parece que este es un aspecto realmente de interés que se está planteando en todo el mundo, este tipo de efectos. Algo parecido pasa con la cláusula antiabuso, y yo comparto totalmente el criterio que acabas de dar vos, Agustín, en el sentido que la cláusula antiabuso determina lo que llamamos en materia tributaria, el derecho tributario, una ficción legal. Una ficción legal. Toma el legislador un camino totalmente distinto y crea una realidad legal nueva de la ficción legal. Con lo cual, parecería que ante esta ficción legal es difícil pensar en que pueda haber un proceso penal. En nuestra legislación tributaria, hoy, a través de la última modificación, esto está dicho claramente si se utiliza en la determinación tributaria en forma exclusiva por parte de la administración tributaria las presunciones. Si se utilizan las presunciones y no se agregan más elementos en la investigación, no puede seguir adelante la administración tributaria. Desde mi punto de vista, mucho más con una ficción legal que tiene una jerarquía muy superior a lo que es la presunción. Efectivamente, mi querido Humberto, el tema de la cláusula antiabuso y los esquemas reportables en México juegan una dualidad. Recordemos que el secretario general de la OCDE es un mexicano que fue ministro de Hacienda de México y conoce muy bien la plataforma tributaria de nuestro país, y el modelo que la Argentina acaba de legislar en materia de esquemas reportables, México lo legisló a partir de 2019 y entró en vigor a partir del 2020, y los primeros reportes van a ser a partir del 2021. El tema central
de los esquemas reportables es que la legislación mexicana define el esquema como cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita, dice, con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Entonces, fíjense usted, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación. ¿De quién? Pues habla del asesor fiscal. Habla del asesor fiscal, quien es al que se le obliga a que cuando el contribuyente opta por un esquema en el sentido que define la legislación tributaria mexicana y con ello le genera un beneficio fiscal al contribuyente, está obligado a reportarlo. Es decir, los esquemas reportables se vuelven un insumo natural para que la FIP en Argentina o la SAT en México puedan reclasificar operaciones. Es decir, si tú como asesor participas en un esquema que le permita obtener beneficios fiscales al contribuyente, la legislación mexicana te obliga a que lo reportes en tu carácter de asesor. Como se ha eliminado ese dique, esa barda que impedía que cuando reclasifique la autoridad un acto, un hecho de un contribuyente no podía darle una connotación penal, con la reforma que va a entrar en vigor el 1 de enero, México va a poder reclasificar y considerar, en su caso, con esas presunciones, derivado de la reclasificación, va a poder generar un encauzamiento penal por, en su caso, evasión fiscal que corresponda. Claro, Y aquí, Agustín, fíjate una cosa, sigue México la línea europea, diríamos así, en el sentido que el sujeto obligado es el asesor, o intermediario, como se llama en Europa, ¿no? No así en nuestro país, donde en nuestro país se han establecido una obligación de tipo autónomo, en el sentido que tanto tiene que informar el contribuyente como el asesor. Pero acá aparece una discusión que sería interesante, por lo menos tratarla rápidamente, que es toda una discusión que está pasando en Europa y que empezó en la Argentina, que es la situación, y esto tiene que ver con la información del profesional, que es el secreto profesional. El secreto profesional, y aquí aparece muy cuestionada la reglamentación de la FIP, porque en realidad es una norma de inferior jerarquía legal que está nada menos que tocando el tema de la esfera profesional. Y el secreto profesional impide al profesional dar información aún sea la FIP. Y el único que puede llegar a relevar de esta información es su cliente, es el contribuyente, que obviamente puede decir si te permito o no te permito. Y por esta razón, el sistema en la Argentina está previsto que si el profesional considera que su tema está bajo la reserva del secreto profesional, entonces esto se lo transmite al contribuyente y si el contribuyente acepta esta posición, lo sacan de la relación con el fisco y pasa a ser exclusivamente el contribuyente el que tenga que informar. Es decir, tomamos acá un camino distinto, México toma un camino más parecido a los países de Europa Central. Efectivamente. Y tenemos otro dato, cuando comentaba yo al principio, de que la legislación penal tributaria mexicana tiene su parte general y en el capítulo de autoría y participación, en el artículo 95 de la Ley General Tributaria Mexicana, hay una fracción, la fracción 9, que dice lo siguiente: son responsables de los delitos fiscales quienes, fracción 9, fíjense muy bien mis amigos argentinos,
dice, derivado de un contrato o convenio que implique el desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Es decir, el Código Tributario Mexicano permite una responsabilidad directa al asesor tributario que se asocie esa asesoría, como dice la parte de los esquemas reportables en México, que les leí hace un momento, cuando dice que se entiende por esquema, dice cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos generando beneficios fiscales indebidos. Sí, Agustín, muy similar, ese concepto de Argentina es muy similar respecto de lo que sería la planificación y básicamente el tema del objetivo. El objetivo que es el beneficio fiscal, beneficio que puede ser para el contribuyente o un tercero, ¿no? Porque podría ser alguien vinculado a quien está haciendo la planificación. Está muy interesante esta charla, Agustín, pero pasó una hora. Y me parece que tenemos que ser respetuosos del tiempo por los organizadores y por la gente que nos está acompañando. Hay gente de muchísima valía que nos acompañen. Así que como es uso y costumbre en estas charlas, me parece que sería muy interesante hacer un ping-pong ahora con la posición de los colegas para darle otra vitalidad a este tema. ¿Qué te parece, Agustín? Adelante, por favor, si hay comentarios, si hay preguntas que los coordinadores le soliciten. Bueno, a ver, si alguien tiene algún comentario o algo, lo puede hacer al chat o en el chat y a ver, habilitarle el micrófono. Creo que se puede hacer y lo puede hacer si somos breves. Yo simplemente agregar una mínima cuestión allí de todos los temas que han pasado revista, ¿no? Creo que todo va en lógica de aumentar fuertemente la prevención general negativa en el ámbito del derecho penal tributario, es decir, creo que esto es justamente hablando de límites, este ensanchamiento de la resolución 4838, que ni siquiera habla de esquemas agresivos, habla lisa y llanamente de reportar planificaciones fiscales, ¿no? Sin ningún parámetro. Cualquiera. Evidentemente, para mí, en relación al asesor fiscal, no alcanza a ensanchar su ámbito, su rol para constituirlo en garante del bien jurídico vinculado a la recaudación pública. Yo creo que esto... He leído algunas consideraciones en ese sentido, creo que es un error, digamos, pretender que una resolución general sirva para normativizar el rol de un asesor fiscal y transformarlo en garante del bien jurídico Hacienda Pública. Pero bueno, veo realzada justamente toda esta función de prevención general negativa que, como decía Ferraioli, ¿no? El objetivo, el derrotero final de la eficacia a través de la prevención general negativa es la pena de muerte para todos los delitos. Evidentemente, si buscamos la eficacia por el lado de la amenaza, ese se constituye en el horizonte. Así que me parece que vienen más que apropiadas estas consideraciones y esta charla. Y un tema también que se ha incorporado con la 27430 es el artículo 2, inciso B. Hoy en Argentina, prácticamente cualquier comportamiento elusivo que pase al ámbito del derecho penal lo va a hacer bajo la figura agravada del 2, inciso B, muy probablemente, porque tiene un umbral de 2 millones frente al 1,5 millones del tipo base. Así que es un tema que habrá que, justamente hablando de límites y posibilidades. No sé si hay alguien que quiere acotar algo. Los micrófonos se encuentran activados, ahí está. ¿Alguien? Bueno, se ve que han sido demasiado contundentes en la plática, así que si no hay nadie que quiera nutrir, no sé si quieren agregar algo en unos minutitos finales, Agustín, Humberto, y ya le daríamos el pase a Alejandro para el cierre formal, como ustedes consideren. Yo creo que lo que comenta Cristian Scoponi respecto a los límites y posibilidades del derecho penal tributario
comentarle a nuestros participantes argentinos este abayazamiento que está realizando el gobierno mexicano y utilizando por todos los mecanismos posibles el uso e implementación del derecho penal tributario como una herramienta esencial de la recaudación para cumplimiento del gasto público. Eso en México se ha convertido en una línea de vanguardia que tarde o temprano va a seguir avanzando en todos los países latinoamericanos como derivados de esta expansión del derecho penal tributario, siguiendo las similitudes de José María Silva Sánchez. Hay un expansionismo del derecho penal tributario en México con todas sus variables, con todas sus consideraciones, porque el gobierno ha visto que al utilizar esta espada de Damocles está generando una recaudación que en estos tiempos de pandemia pues es fundamental para el cumplimiento de este gasto público en salud que cada día es mayor y más abundante y más necesario. Sí, yo me quedo con una posición que expresó Cristian respecto de la incidencia de la inflación y cómo se vincula con los pisos de punibilidad y cómo se amplía notoriamente la cantidad de procesos que obviamente no respondían a un tema de política criminal que existía cuando se sancionó la ley. Y acá me parece que un tema recurrente para nosotros, ¿no? Es tan recurrente como la inflación, es recurrente la falta de adaptación legal de los pisos de punibilidad. Y me parece que al respecto es interesante señalar que se había dado un paso en la última ley de la reforma tributaria, donde se había establecido una suerte de factor homogéneo para actualizar determinadas bases de impuestos. En realidad no era solamente para esto, era para determinadas bases de impuestos, es decir, todas aquellas que tenían montos fijos en las normas, pero en especial se decía que también con ese factor de corrección o con esa moneda homogénea se iba a adecuar los pisos de punibilidad. En realidad, esa ley requería de otra norma legal. Y ahí es donde empezó a fallar tanto el Poder Ejecutivo, porque no envió ese proyecto, ni el Congreso, que tampoco lo reemplazó. ¿Por qué? Porque esa norma legal tenía que establecer qué disposición de cada uno de los impuestos tenía que ser adecuada, porque la descripción que tenía de la actualización de la 27430 había sido muy genética. Entonces, se necesitaba otra norma legal para que establezca el inventario de todos los temas que requerían la adecuación legal. Esa norma ese proyecto no fue presentado por el Poder Ejecutivo. El primer año el Poder Ejecutivo pidió la suspensión, por el cual tenía un año, pidió la suspensión para esto, pasó el año, pasó el segundo año. En definitiva, presentó el Poder Ejecutivo el proyecto no tuvo análisis en el Congreso, y yo diría que ese proyecto que presentó y que no fue considerado, en realidad ha quedado totalmente desactualizado, por lo cual habría que presentar un nuevo proyecto, o el Congreso tendría que adaptarlo. Pero esa norma me parece que resulta fundamental para superar los temas estos que ha mencionado Cristian, y que lleva realmente a un aspecto no querido por el legislador cuando estableció oportunamente estos pisos de punibilidad. Sí, hay una pregunta de Jorge Enrique Haddad que nos dice que no existiendo en la Argentina un estatuto del contribuyente ni un manual de buenas prácticas, como sí lo hay en otros países de informar, no consideran que violenta derechos y garantías de los contribuyentes. En el caso mexicano, Jorge Enrique,
existe la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es una legislación que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado desde el año 2005, el 23 de junio del 2005, y donde se plasma en el artículo 2 los derechos generales de los contribuyentes, y entre ellos está el derecho a no aportar información o documentación que esté relacionada con contribuyentes y terceros con ellos relacionados. Y este es uno de los temas que se ha planteado en la Corte Suprema de nuestro país respecto a los esquemas reportables en términos de la legislación, como está actualmente ya en Argentina, si vulneran ese derecho, como decía Humberto, del secreto profesional que debe de ser salvaguardado como una garantía del vínculo relacionante entre el asesor y el contribuyente. México sí tiene su estatuto y sí contempla el derecho a el debido secreto de la actividad profesional. Sí, Jorge, buenas tardes ante todo, Jorge, un gusto de verte. Yo coincido con tu posición, vos sabés que hace muchos años, en todos los eventos internacionales y en particular en nuestro país, hace mucho tiempo que se viene discutiendo en jornadas, congresos, ese tema, con dos posiciones absolutamente encontradas, una de que es necesario tener ese estatuto y otros que sostienen que no, porque las normas legales a través de los derechos y garantías constitucionales, más las otras normas resultan suficientes y no se requiere otro estatuto. De todas maneras, la posición predominante en la Argentina de la doctrina y de estos congresos es que es imprescindible dictar un estatuto del contribuyente, y yo creo que estamos en falta con eso. La última reforma tributaria importante, la 27430, creo que hubo un principio de inicio por parte de la administración tributaria. Me da la impresión que quería hacer algo más importante, se quedó con algo mucho más sencillo, porque básicamente aparece como un aspecto que es a favor del contribuyente, la prohibición del principio de analogía, donde en materia tributaria esto era una posición consolidada hasta para la Corte, así que digamos que no sé si se agregó demasiado, pero bueno, esto pasa al cuerpo de la Ley de Procedimiento Tributario, y por otra parte, considero que otro aspecto, que la verdad que hay que sacarle el sombrero a los mexicanos porque lo tienen esto muy bien legislado, mucho mejor que la Argentina, se refiere a los acuerdos conclusivos, que dicho sea de paso, no quedó bien legislado en la República Argentina y además no tuvo la reglamentación correspondiente, con lo cual este mecanismo, que era un mecanismo, yo diría, en principio bien intencionado, pero mal legislado y sin reglamentación, en definitiva se quedó en una abstracción total, sin posibilidad de aplicar. Me parece que es un tema, y acá coincido con Jorge, me parece que es un tema que se está debiendo y tendríamos que avanzar en ese sentido. Bien, queridos amigos, bueno, gracias a todos. Agustín, Humberto, muchísimas gracias por sus clarísimas exposiciones. Han marcado una serie de puntos muy interesantes para la reflexión, para el análisis, así que bueno. Alejandro, quedás en uso de la palabra para hacer el cierre formal. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. No voy a abusar de la palabra, voy a ser breve. No tengo en realidad palabras más que no sean de agradecimiento para ambos presidentes, ¿no? Ambos presidentes de cada uno de los centros, tanto Agustín como Humberto, dos personas con las que me han abierto las puertas en muchísimas ocasiones, y que ha sido un placer trabajar con ellos en sus proyectos, y que son además dos incansables, porque en todo momento están generando proyectos
proyectos de altísima calidad, así que no es una cuestión solo cuantitativa, sino cualitativa. Por eso estoy especialmente agradecido que se hayan dedicado un tiempo para compartirlo con nosotros en el instituto, en esta charla que rozó, la verdad que rozó infinidad de temas, algunos con mayor profundidad, y que realmente me dio mucho placer escuchar. Solo voy a hacer un mínimo comentario con el tema que tocaron varias veces, ahora a lo último, sobre el expansionismo, que también abordó Cristian. Tal vez, bueno, nosotros acá mismo en el instituto estamos preparando alguna investigación más desde un punto de vista minimalista, ¿no? Porque esto de utilizar el derecho penal para recaudar, casi que no encuentro diferencia con la prisión por deudas, ¿no? Dicho así, si uno lo escribe de esta manera. Y si la tendencia es ir hacia ese lugar, por supuesto que es una tendencia difícil de compartir. Pero es una tendencia mundial de todas maneras, y de varias décadas ya. Así que nada, los voy a despedir y les voy a agradecer sinceramente que hayan estado acá, y a Cristian también por dedicarse también a la organización tan fuertemente de estos eventos. Y les voy a mandar un gran abrazo a todos los que han concurrido. Eso es todo por mí y espero que nos reencontremos pronto. Muchas gracias a ITESUR, a Alejandro Catania, a Cristian Scoponi, a mi hermano Humberto Bertaza, a todos ustedes. Y no me puedo despedir sin esa frase, mi querido Humberto. El mundo es un balón de fútbol y después de la pandemia, en cualquier estadio, el Eterno estará con nosotros. Gracias, saludos a la Argentina. Saludos a todos. Gracias. Yo también quiero agradecer a todos ustedes la posibilidad de compartir estos espacios, y quiero reiterar realmente el esfuerzo, la dedicación y la excelencia y profesionalidad del trabajo que está encarando Alejandro y que está encarando Cristian. Y por supuesto, Agustín, un abrazo muy grande, y ha sido un año realmente muy próspero en proyectos que hemos compartido. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea. Un gran abrazo. Abrazos a todos.